El sol de la tarde se filtraba suavemente por los grandes ventanales del restaurante El Sabor de la Abuela, bañando con un tono dorado las mesas de madera pulida y las sillas tapizadas con tela de flores. Era un martes cualquiera en Guadalajara, una de esas tardes en que la ciudad parecía tomar un respiro, bajando el ritmo frenético que la caracterizaba. El aroma a birria recién hecha y tortillas de maíz inundaba el ambiente, mezclándose con el murmullo alegre de las conversaciones. Familias enteras compartían risas y anécdotas. Parejas jóvenes se miraban a los ojos con la promesa de un futuro, y algunos comensales solitarios disfrutaban de la paz que ofrecía el lugar, inmersos en sus propios pensamientos mientras saboreaban la comida casera. Entre ellos, en una mesa apartada cerca de un ventanal con vista a un pequeño jardín interior, se encontraba don Ricardo. Era un hombre de unos 70 años, con el cabello escaso y completamente blanco, peinado cuidadosamente hacia atrás. Sus manos, que sostenían con delicadeza un tenedor mientras pinchaba un trozo de carne, estaban surcadas por las arrugas de una vida larga y sin duda compleja. Vestía una camisa de lino de color claro impoluta y unos pantalones de vestir bien planchados. A primera vista, don Ricardo era la viva imagen de un abuelo mexicano promedio, de esos que se sientan en las plazas a ver pasar la vida, o que cuentan historias a sus nietos con una voz dulce y cansada. Comía solo, con una parsimonia que denotaba que no tenía prisa alguna, disfrutando cada bocado. Sus ojos, sin embargo, a pesar de la aparente serenidad de su rostro, poseían una profundidad inusual, una chispa que revelaba una inteligencia aguda y una experiencia que iba más allá de lo que su aspecto exterior sugería. No era la mirada de un hombre que había vivido una vida tranquila, era la mirada de alguien que había visto demasiado, que había tomado decisiones difíciles y que, a pesar de todo, había encontrado una forma de paz. El ambiente de tranquilidad se rompió abruptamente con la apertura brusca de la puerta principal. 3 hombres jóvenes, con una energía que desentonaba con la calma del restaurante, entraron al local. Sus movimientos eran rápidos, sus miradas escaneaban el lugar con una tensión palpable. Vestían ropa de marca, camisas ajustadas que no lograban ocultar del todo los bultos irregulares bajo sus axilas, evidencia clara de las armas que portaban discretamente. No eran clientes habituales, eso era evidente. Su presencia era como una nota desafinada en una melodía perfecta. El murmullo de las conversaciones bajó de intensidad y algunas risas se ahogaron en la garganta de sus dueños. Los comensales, instintivamente, se hicieron pequeños en sus asientos intentando pasar desapercibidos. La atmósfera cambió drásticamente, de la calidez familiar a una tensión helada, cargada de una amenaza implícita. Los 3 hombres no se detuvieron en la entrada. Con pasos decididos, se movieron entre las mesas, sus ojos negros buscando algo, o a alguien. La gente los seguía con la mirada, intentando adivinar sus intenciones, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. El tiempo pareció ralentizarse. Cada paso de los recién llegados era un eco en el silencio que se había apoderado del lugar. La anfitriona del restaurante, una mujer joven y nerviosa, intentó acercárseles para ofrecerles una mesa, pero uno de ellos la apartó con un gesto impaciente sin siquiera mirarla. Estaban en una misión, y la cortesía no formaba parte de ella. Finalmente los 3 sicarios detuvieron su marcha. Su objetivo era inconfundible. Estaban parados justo al lado de la mesa de don Ricardo. La gente del restaurante contuvo la respiración. ¿Qué quería esa gente con el inofensivo anciano? Don Ricardo, que hasta ese momento había estado comiendo con su habitual parsimonia, levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los de los recién llegados. No había miedo en su mirada, solo una curiosidad tranquila, casi aburrida. El más joven de los 3 sicarios, un muchacho con tatuajes en el cuello y la barbilla afilada, se adelantó. Era el más altanero, el que parecía tener más prisa por demostrar su valía. Se plantó frente a don Ricardo con una postura desafiante, las manos apoyadas en las caderas, haciendo que su camisa se tensara aún más sobre el arma oculta. Su voz era áspera, cargada de una prepotencia juvenil. «Nos dijeron que usted anda hablando de más, viejo», dijo el sicario con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de su advertencia. «El patrón no le gusta eso». Mientras hablaba, el joven sicario movió su mano derecha hacia su cintura, descorriendo ligeramente la tela de su camisa para revelar la empuñadura de una pistola, un gesto sutil, pero inconfundiblemente amenazante. La gente alrededor, que observaba la escena con horror, se encogió aún más. La amenaza era directa, personal,
y estaba respaldada por la promesa silenciosa de violencia. Don Ricardo, sin embargo, no se inmutó. Su rostro permaneció impasible, sus ojos fijos en los del joven sicario. No respondió de inmediato. Simplemente lo miró con esa misma curiosidad tranquila, como si el muchacho fuera un insecto molesto que había interrumpido su comida. No había miedo, no había sorpresa, no había enojo. Solo una calma absoluta, una serenidad que era casi sobrenatural dada la situación. Era la calma de un hombre que había enfrentado situaciones mucho peores, que había visto más violencia de la que el joven sicario podría siquiera imaginar. Su mirada, aunque serena, era penetrante, y parecía ver a través de la bravuconería del joven, directo a la inexperiencia y el miedo que se ocultaban detrás de ella. El tiempo se detuvo en el restaurante. Todos los ojos estaban puestos en don Ricardo, esperando su reacción, temiendo lo peor. Pero el viejo simplemente sostuvo la mirada del sicario, sin decir una palabra, sin mostrar una sola emoción, dejando que la tensión creciera hasta un punto casi insoportable. La mirada de don Ricardo, como un pozo sin fondo de experiencia, caló hondo en el joven sicario, quien, a pesar de su bravuconería, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los segundos se estiraron pesados y silenciosos, mientras la tensión se apoderaba de cada rincón del restaurante. Pero la historia de don Ricardo, la verdadera historia que lo había llevado a ese momento de calma imperturbable, comenzó mucho antes, en un Michoacán muy diferente al de hoy, allá por los años 80. Ricardo no nació en cuna de oro, ni mucho menos. Hijo de campesinos, creció en un pequeño rancho donde la tierra era dura y el trabajo constante. Desde muy joven demostró una inteligencia aguda que lo diferenciaba de sus hermanos y de los demás niños de su edad. No era el más fuerte ni el más rápido, pero su mente era un torbellino de ideas, siempre buscando la forma más eficiente de resolver un problema, de sortear un obstáculo. No le gustaban las confrontaciones físicas, prefería la astucia, la estrategia. Era un observador nato, capaz de leer a las personas y las situaciones con una precisión asombrosa. Su primer contacto con el lado oscuro de la vida no fue por elección, sino por necesidad. La pobreza apretaba y las oportunidades legales eran escasas en su pueblo. Comenzó con pequeños encargos, moviendo mercancía de un lado a otro, siempre con discreción y una eficiencia que pronto llamó la atención. No era un matón, nunca lo fue. Siempre evitó la violencia directa, prefiriendo operar desde las sombras, manejando la logística, asegurándose de que todo funcionara como un reloj. Su reputación creció, no por su capacidad para infundir miedo, sino por su confiabilidad y su habilidad para resolver situaciones complicadas sin levantar sospechas. Era un estratega nato, un organizador silencioso que se movía con la fluidez de un fantasma. A medida que se adentraba en ese mundo subterráneo, Ricardo aprendió rápidamente sus códigos no escritos, sus jerarquías implacables y la brutalidad inherente a sus operaciones. Comprendió que el poder no siempre residía en la pistola más grande, sino en la información, en la lealtad y en la capacidad de anticipar los movimientos del enemigo. Se ganó el respeto de los capos locales, no por actos de violencia, sino por su mente fría y calculadora, por su capacidad de prever problemas y de encontrar soluciones ingeniosas antes de que la sangre llegara al río. Era el tipo de hombre al que recurrías cuando necesitabas que un envío llegara a su destino sin contratiempos, o cuando un conflicto interno amenazaba con desestabilizar la operación. Su palabra valía oro. Mientras Ricardo cimentaba su reputación como un organizador impecable, en la misma región de Michoacán, otro nombre empezaba a resonar con una fuerza creciente: Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. En aquellos años el Mencho no era aún el líder omnipotente que se convertiría, sino un criminal ambicioso, un hombre con una visión clara y una determinación implacable para alcanzar sus objetivos. Su ascenso era rápido, marcado por una mezcla de violencia calculada y una astucia que lo distinguía de otros narcotraficantes de la época. Estaba construyendo su propio imperio, ladrillo a ladrillo, eliminando a la competencia y consolidando su poder en un territorio cada vez más amplio. El primer encuentro entre Ricardo y el Mencho no fue una reunión cordial ni una entrevista de trabajo. Ocurrió en un contexto de alta tensión, durante una negociación entre grupos rivales que amenazaba con estallar en una guerra abierta. Ricardo, como emisario de uno de los bandos, fue enviado a la mesa de diálogo para representar los intereses de su patrón. La sala estaba cargada de miradas de desconfianza, de armas ocultas y de la tácita amenaza de muerte.
Fue en ese ambiente explosivo donde Ricardo y el Mencho se vieron por primera vez. El Mencho, ya con una presencia imponente, observaba a cada persona en la sala con una intensidad que pocos podían soportar. Cuando fue el turno de Ricardo de hablar, lo hizo con una calma que desarmó a todos. No alzó la voz, no profirió amenazas vacías. En su lugar presentó argumentos lógicos, propuso soluciones pragmáticas que beneficiarían a ambas partes, y lo hizo con una elocuencia que contrastaba con la brutalidad que solía rodear esas negociaciones. Hablaba de rutas, de logística, de la importancia de la discreción y de cómo la violencia desmedida solo atraía problemas innecesarios. El Mencho, que estaba acostumbrado a la fanfarronería y a las demostraciones de fuerza, quedó impresionado. Vio en Ricardo algo diferente. No era un pistolero más, no era un informante astuto que solo buscaba salvar su pellejo. Era un hombre con visión, con una mente estratégica que podía ver el panorama completo. Ricardo no se inmutó ante la reputación de El Mencho, ni ante las miradas asesinas de sus hombres. Mantuvo su postura, su calma, su lógica inquebrantable. El Mencho, un hombre que valoraba la inteligencia y la lealtad por encima de todo, reconoció en Ricardo a un activo invaluable. Sabía que ese hombre, con su discreción y su capacidad analítica, podría ser la pieza clave que le faltaba para llevar su organización al siguiente nivel. En los ojos de Ricardo, el Mencho no vio temor, sino una profunda comprensión de la naturaleza de su mundo, y eso, para el ambicioso líder, era más valioso que cualquier ejército. Aquel encuentro marcó el inicio de una relación que cambiaría para siempre el destino de ambos hombres y con el tiempo el mapa del crimen organizado en México. La mirada de don Ricardo, como un pozo sin fondo de experiencia, caló hondo en el joven sicario, quien, a pesar de su bravuconería, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los segundos se estiraron, pesados y silenciosos, mientras la tensión se apoderaba de cada rincón del restaurante. Pero la historia de don Ricardo, la verdadera historia que lo había llevado a ese momento de calma imperturbable, comenzó mucho antes, en un Michoacán muy diferente al de hoy, allá por los años 80. Ricardo no nació en cuna de oro, ni mucho menos. Hijo de campesinos, creció en un pequeño rancho donde la tierra era dura y el trabajo constante. Desde muy joven demostró una inteligencia aguda que lo diferenciaba de sus hermanos y de los demás niños de su edad. No era el más fuerte, ni el más rápido, pero su mente era un torbellino de ideas, siempre buscando la forma más eficiente de resolver un problema, de sortear un obstáculo. No le gustaban las confrontaciones físicas, prefería la astucia, la estrategia. Era un observador nato, capaz de leer a las personas y las situaciones con una precisión asombrosa. Su primer contacto con el lado oscuro de la vida no fue por elección, sino por necesidad. La pobreza apretaba, y las oportunidades legales eran escasas en su pueblo. Comenzó con pequeños encargos moviendo mercancía de un lado a otro, siempre con discreción y una eficiencia que pronto llamó la atención. No era un matón, nunca lo fue. Siempre evitó la violencia directa, prefiriendo operar desde las sombras manejando la logística, asegurándose de que todo funcionara como un reloj. Su reputación creció, no por su capacidad para infundir miedo, sino por su confiabilidad y su habilidad para resolver situaciones complicadas sin levantar sospechas. Era un estratega nato, un organizador silencioso que se movía con la fluidez de un fantasma. A medida que se adentraba en ese mundo subterráneo, Ricardo aprendió rápidamente sus códigos no escritos, sus jerarquías implacables y la brutalidad inherente a sus operaciones. Comprendió que el poder no siempre residía en la pistola más grande, sino en la información, en la lealtad y en la capacidad de anticipar los movimientos del enemigo. Se ganó el respeto de los capos locales no por actos de violencia, sino por su mente fría y calculadora, por su capacidad de prever problemas y de encontrar soluciones ingeniosas antes de que la sangre llegara al río. Era el tipo de hombre al que recurrías cuando necesitabas que un envío llegara a su destino sin contratiempos, o cuando un conflicto interno amenazaba con desestabilizar la operación. Su palabra valía oro. Mientras Ricardo cimentaba su reputación como un organizador impecable, en la misma región de Michoacán, otro nombre empezaba a resonar con una fuerza creciente. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. En aquellos años el Mencho no era aún el líder omnipotente que se convertiría, sino un criminal ambicioso, un hombre con una visión clara y una determinación implacable para alcanzar sus objetivos. Su ascenso era rápido, marcado por una mezcla de violencia calculada
y una astucia que lo distinguía de otros narcotraficantes de la época. Estaba construyendo su propio imperio ladrillo a ladrillo, eliminando a la competencia y consolidando su poder en un territorio cada vez más amplio. El primer encuentro entre Ricardo y el Mencho no fue una reunión cordial ni una entrevista de trabajo. Ocurrió en un contexto de alta tensión, durante una negociación entre grupos rivales que amenazaba con estallar en una guerra abierta. Ricardo, como emisario de uno de los bandos, fue enviado a la mesa de diálogo para representar los intereses de su patrón. La sala estaba cargada de miradas de desconfianza, de armas ocultas y de la tácita amenaza de muerte. Fue en ese ambiente explosivo donde Ricardo y el Mencho se vieron por primera vez. El Mencho, ya con una presencia imponente, observaba a cada persona en la sala con una intensidad que pocos podían soportar. Cuando fue el turno de Ricardo de hablar, lo hizo con una calma que desarmó a todos. No alzó la voz, no profirió amenazas vacías. En su lugar presentó argumentos lógicos, propuso soluciones pragmáticas que beneficiarían a ambas partes, y lo hizo con una elocuencia que contrastaba con la brutalidad que solía rodear esas negociaciones. Hablaba de rutas, de logística, de la importancia de la discreción y de cómo la violencia desmedida solo atraía problemas innecesarios. El Mencho, que estaba acostumbrado a la fanfarronería y a las demostraciones de fuerza, quedó impresionado. Vio en Ricardo algo diferente. No era un pistolero más, no era un informante astuto que solo buscaba salvar su pellejo. Era un hombre con visión, con una mente estratégica que podía ver el panorama completo. Ricardo no se inmutó ante la reputación del Mencho, ni ante las miradas asesinas de sus hombres. Mantuvo su postura, su calma, su lógica inquebrantable. El Mencho, un hombre que valoraba la inteligencia y la lealtad por encima de todo, reconoció en Ricardo a un activo invaluable. Sabía que ese hombre, con su discreción y su capacidad analítica, podría ser la pieza clave que le faltaba para llevar su organización al siguiente nivel. En los ojos de Ricardo, el Mencho no vio temor, sino una profunda comprensión de la naturaleza de su mundo, y eso, para el ambicioso líder, era más valioso que cualquier ejército. Aquel encuentro marcó el inicio de una relación que cambiaría para siempre el destino de ambos hombres, y con el tiempo el mapa del crimen organizado en México. No pasó mucho tiempo después de aquel encuentro crucial para que Ricardo se uniera al círculo más íntimo de El Mencho. Su rol no era el de un sicario de primera línea, de esos que empuñan un fusil y siembran el terror. Ricardo era el cerebro, la mente estratégica detrás de la logística, la seguridad personal y la planificación. Su lugar estaba en la sombra, lejos del fragor de la batalla, pero sus decisiones tenían un impacto tan profundo como las balas de los gatilleros. Se convirtió en el arquitecto silencioso de la seguridad de El Mencho, una figura indispensable cuya experiencia y visión eran altamente valoradas. Ricardo se dedicó a diseñar un sistema de seguridad casi impenetrable para su patrón. Estudiaba mapas, rutas de escape, puntos ciegos, estableció protocolos de comunicación que minimizaban los riesgos de interceptación y traición. Entrenó a los guardaespaldas de El Mencho, no solo en el uso de armas, sino en técnicas de evasión, contrainteligencia y detección de amenazas. Su obsesión por la seguridad era legendaria, y gracias a ella, el Mencho se movía con una confianza que pocos líderes criminales podían permitirse. Era un ajedrecista, siempre pensando varios movimientos por delante, anticipando cada posible escenario, cada ataque, cada traición. Hubo numerosos episodios en los que la astucia de Ricardo salvó la vida de El Mencho o de operaciones cruciales para el grupo. Una vez, durante un operativo militar sorpresa en una de las haciendas del Mencho, Ricardo había diseñado un sistema de túneles y rutas de escape tan bien camuflado que permitió al líder y a su círculo cercano desaparecer sin dejar rastro, frustrando por completo los esfuerzos de las fuerzas del orden. En otra ocasión, su meticuloso sistema de vigilancia interna detectó a un informante infiltrado en las filas, evitando una emboscada que habría diezmado a la cúpula del grupo. Ricardo no solo prevenía peligros, sino que también era capaz de identificar debilidades internas, purgas necesarias que, aunque dolorosas, eran vitales para la supervivencia del creciente imperio. Su capacidad para ver más allá de lo evidente, para unir puntos que otros ignoraban, lo convirtió en el guardián silencioso de El Mencho. La relación entre Ricardo y El Mencho era compleja, forjada en el fuego de la lealtad y el respeto mutuo. No eran amigos en el sentido tradicional, no compartían confidencias personales ni celebraban juntos. Su vínculo era profesional, forjado en la necesidad y la dependencia.
Ricardo era leal hasta la médula, y el Mencho confiaba ciegamente en él, sabiendo que su vida y la de su organización estaban en manos de un hombre que no se dejaba llevar por el miedo ni por la codicia, sino por una lógica férrea y un compromiso inquebrantable con la eficiencia. El Mencho valoraba la discreción de Ricardo, su capacidad para ejecutar sin hacer preguntas innecesarias, para anticipar sus deseos y para protegerlo incluso de sí mismo. La confianza era la moneda más valiosa en ese mundo, y entre ellos esa moneda estaba en abundancia. Bajo la influencia estratégica de Ricardo y la implacable ambición de El Mencho, el grupo criminal experimentó un crecimiento exponencial. Lo que había comenzado como una facción regional se transformó en poco tiempo en una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. Ricardo fue una pieza fundamental en esta consolidación, asegurando la infraestructura, protegiendo los activos y garantizando la seguridad de los líderes. Su inteligencia y previsión fueron clave para que el CJNG pudiera expandirse a lo largo y ancho del país, estableciendo redes de distribución, contrabando y lavado de dinero con una eficiencia brutal. Mientras el Mencho era la cara pública del terror y la fuerza, Ricardo era el motor oculto que mantenía la maquinaria engrasada y operativa, el estratega que permitía que la visión de su líder se materializara en un imperio criminal. La sombra de Ricardo se extendía por cada operación exitosa, por cada movimiento estratégico, por cada paso que el CJNG daba hacia su consolidación como una de las fuerzas más dominantes en el oscuro panorama del narcotráfico. Sin embargo, años de vivir en la clandestinidad, de presenciar la violencia brutal y de respirar el aire enrarecido del crimen organizado, empezaron a pasar factura a Ricardo. La edad no era el único factor. Era el desgaste mental, el peso de una vida dedicada a la estrategia en un juego donde las reglas eran escritas con sangre. Había visto a demasiados caer amigos y enemigos por igual, y la brutalidad que antes era una herramienta calculada, ahora parecía desbordarse sin control. El brillo en sus ojos se había opacado, reemplazado por una melancolía silenciosa que solo él entendía. Cada día era una batalla interna, un cuestionamiento sobre el verdadero costo de la lealtad y la eficiencia. Los cambios dentro del CJNG eran cada vez más evidentes y perturbadores para Ricardo. El grupo que él mismo había ayudado a consolidar se tornaba más sanguinario, más despiadado. Nuevos líderes jóvenes, ambiciosos y sedientos de poder emergían de las sombras. No habían vivido los tiempos iniciales, no conocían los viejos códigos de honor o las sutilezas de la estrategia que Ricardo tanto valoraba. Para ellos la violencia era el primer y único recurso, la exhibición de poder, el camino más corto hacia el control. Ricardo se sentía cada vez más incómodo, un anacronismo viviente en un mundo que él había ayudado a crear, pero que ya no reconocía. Las operaciones se volvían más crueles, las justificaciones más nimias y la línea entre el negocio y la barbarie cada vez más difusa. El punto de inflexión llegó con lo que sería su último trabajo. A Ricardo se le asignó la tarea de supervisar una operación que implicaba la eliminación de una familia entera, incluyendo niños, solo porque el padre había osado negarse a ceder sus tierras para un paso de droga. La orden venía directamente de uno de los nuevos mandos, respaldada tácitamente por la cúpula. Ricardo intentó razonar, argumentar que tal acto era innecesario, que solo atraería una atención indeseada y deslegitimaría aún más al cártel ante el pueblo. Propuso alternativas, desde la compra forzada hasta la intimidación selectiva, cualquier cosa que evitara la matanza indiscriminada. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos. La respuesta fue fría y contundente. Son órdenes, viejo. Si no lo haces tú, lo hará otro. La brutalidad de la matanza, la imagen de la inocencia destruida por la ambición desmedida, se grabó a fuego en su alma. Fue un acto que quebró algo dentro de él, una línea que no creyó que cruzarían jamás. Después de ese evento atroz, Ricardo supo que ya no podía seguir. La lealtad que había sentido hacia el Mencho y la organización se había resquebrajado por completo. La visión de un imperio eficiente y estratégico se había transformado en una máquina de terror descontrolada. No podía ser parte de eso, no podía seguir siendo cómplice. Se armó de valor y solicitó una audiencia privada con el Mencho, una conversación que sabía que podría costarle la vida. La reunión fue tensa, cargada de una electricidad silenciosa. Ricardo expuso sus razones con la misma calma y lógica que siempre lo habían caracterizado,
explicando que su tiempo había terminado, que ya no compartía la visión del nuevo rumbo, que su conciencia ya no podía soportar el peso de las decisiones que se estaban tomando. El Mencho escuchó con su rostro impasible cada palabra de Ricardo. No hubo gritos ni amenazas inmediatas, solo una mirada penetrante que intentaba descifrar la verdadera intención detrás de la solicitud de su viejo estratega. Sabía que Ricardo no era un traidor, pero también sabía que un hombre con tanto conocimiento y experiencia, si se iba, representaba un riesgo inmenso. La conversación se prolongó por horas, un duelo de voluntades y lealtades. Finalmente el Mencho, a regañadientes y con una advertencia implícita en sus ojos, le permitió a Ricardo retirarse con una condición inquebrantable. Ricardo debía desaparecer por completo, borrar su existencia, y nunca, bajo ninguna circunstancia, hablar de lo que sabía, de los secretos que había guardado por décadas. Cualquier indicio de traición o de fuga de información significaría una cacería implacable que no terminaría hasta encontrarlo. Ricardo aceptó las condiciones consciente de que era una apuesta arriesgada. Sabía que la libertad que le ofrecían era una jaula de oro, que su retiro no era una jubilación, sino una reclusión autoimpuesta. Pero la alternativa, seguir siendo parte de la brutalidad creciente del CJNG, era insostenible. Empacó lo esencial, se despidió de su pasado sin mirar atrás y se sumergió en una nueva vida de anonimato, buscando la paz que le había sido esquiva por tanto tiempo. La promesa de silencio y olvido era su única salvaguarda, una frágil barrera contra el poder implacable de la organización que él mismo había ayudado a forjar. Se convirtió en don Ricardo, el viejito tranquilo que comía solo en un restaurante de Guadalajara, un fantasma de su antigua vida, esperando que el pasado nunca lo alcanzara. Volvamos al restaurante, donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. El sicario joven, con su arrogancia juvenil y su arma discretamente oculta, seguía amenazando a don Ricardo. Sus palabras eran un eco hueco en el silencio sepulcral que se había adueñado del lugar. La gente, petrificada en sus asientos, observaba la escena con una mezcla de miedo y morbo, esperando el desenlace inevitable. Pero don Ricardo no era un hombre común, y su reacción estaba lejos de ser la de una víctima asustada. Con una calma que helaba la sangre, don Ricardo levantó lentamente la vista de su plato. Sus ojos, que habían visto más horrores de los que la mayoría de la gente podría imaginar, se encontraron con los del sicario. No había miedo en ellos, solo una autoridad silenciosa, una sabiduría ancestral que desarmaba. Su voz baja y resonante cortó el aire como una hoja afilada. «Muchacho, no sabes con quién te estás metiendo. Te sugiero que te retires antes de que cometas un error que lamentarás el resto de tu corta vida». No era una súplica, era una advertencia, pronunciada con la convicción de quien ha estado en innumerables situaciones de vida o muerte y ha salido victorioso. La calma de don Ricardo era tan palpable que resultó más intimidante que cualquier grito o amenaza. El joven sicario, acostumbrado a infundir terror con una mirada, se tambaleó. La confianza en su rostro se desvaneció, reemplazada por una mezcla de sorpresa y una incipiente inquietud. Nunca antes nadie le había hablado así, mucho menos un viejo que parecía salido de un cuento. Pero antes de que pudiera responder o de que sus otros dos compañeros pudieran intervenir, algo sucedió. Uno de los sicarios, el que parecía ser el líder del pequeño grupo, había estado observando a don Ricardo con una atención diferente. No era solo la calma del anciano, sino algo en sus gestos, en la forma en que sostenía la mirada, en la cadencia de su voz que le resultaba extrañamente familiar. Había algo en ese viejo que le recordaba a las historias que había escuchado, a las leyendas que se contaban en los círculos más altos del cártel, historias de hombres de acero, de estrategas que movían los hilos desde las sombras. El líder, un hombre de unos 30 y tantos años, con cicatrices que contaban sus propias historias, sintió una punzada de duda, una sensación fría que le recorrió la espalda. Algo no encajaba. Sin decir una palabra, el líder del grupo sacó su teléfono celular. Sus dos compañeros lo miraron con extrañeza, pero él los ignoró con la mirada fija en don Ricardo, como si intentara resolver un rompecabezas. Marcó un número de memoria, uno de esos contactos que solo se usan en situaciones extremas, cuando la jerarquía exige una verificación inmediata. La llamada fue contestada al instante. «Jefe, tenemos un problema aquí», dijo el líder de los sicarios, su voz inusualmente tensa. «Estamos en el restaurante, el que nos dijo... Y aquí hay un viejo.
Nos dijeron que andaba hablando de más, pero... Hay algo raro. Es un hombre canoso, como de 70 años, muy tranquilo, está comiendo solo, pero cuando le hablamos, nos miró con una calma que no es normal. Nos dijo que no sabemos con quién nos estamos metiendo. Y su voz me suena de algo... Una autoridad que no es de cualquier viejo. Es como si nos conociera, como si supiera quiénes somos y de dónde venimos. Describió la apariencia de don Ricardo, su serenidad, la autoridad implícita en su mirada y en sus palabras. Cada detalle, cada matiz fue transmitido al otro lado de la línea. Al otro lado del teléfono, la voz del superior, una voz que normalmente era fría y controlada, se escuchaba ahora con un tono de shock y creciente alarma. Hubo un silencio momentáneo, un lapso de tiempo que pareció una eternidad, mientras el superior procesaba la descripción. Luego, la voz al otro lado de la línea estalló, temblorosa, casi un grito ahogado. ¿Qué dices? Canoso, tranquilo, 70 años, con esa mirada y esa voz. Maldita sea. Ese es Ricardo. Es Ricardo, el jefe de seguridad del Mencho. No lo toquen. Repito, no lo toquen por ningún motivo. Ni se les ocurra ponerle un dedo encima. Quítense de ahí, ahora mismo. Y ni se les ocurra mirarlo mal. Muévanse, muévanse ahora. La verdad, chocante y aterradora, se reveló en ese instante al líder de los sicarios. Las historias que había escuchado, los códigos antiguos, la leyenda de un hombre que había sido la sombra del mismísimo Mencho, de repente cobraron vida frente a él. Ricardo. El estratega, el arquitecto de la seguridad del cártel, el hombre que conocía cada secreto, cada ruta, cada debilidad. El hombre cuyo nombre se susurraba con respeto en los círculos más altos, incluso después de su retiro. El líder de los sicarios sintió cómo el color se le iba del rostro, el sudor frío le perlaba la frente. Habían estado a punto de cometer un error catastrófico, una afrenta que no solo les costaría la vida, sino que desencadenaría la ira de los de arriba de una forma que no podían ni imaginar. Habían amenazado a una leyenda viviente, a un fantasma del pasado que, al parecer, seguía teniendo más poder del que cualquiera de ellos podría soñar. La misión de intimidar a un viejo se había transformado en cuestión de segundos en una pesadilla de proporciones épicas. El líder de los sicarios colgó el teléfono, pálido, con los ojos desorbitados por el terror y la incredulidad. Su rostro, antes arrogante y seguro, se había transformado en una máscara de pánico. Miró a sus compañeros que no entendían nada de lo que acababa de suceder, y luego volvió a posar su mirada en don Ricardo, pero esta vez con un respeto que rayaba en la veneración, mezclado con un miedo visceral. La voz de su superior, todavía resonando en sus oídos, había sido una sentencia, una advertencia de proporciones bíblicas. Habían estado a punto de cometer el peor error de sus vidas, uno que ni siquiera el mismísimo Mencho les perdonaría. Sin pensarlo dos veces, el líder de los sicarios dio un paso adelante, su cuerpo temblaba ligeramente, se arrodilló torpemente frente a la mesa de don Ricardo con la cabeza gacha, en una muestra de sumisión y humillación absolutas. Sus manos se aferraban a sus muslos, buscando un punto de apoyo en medio de la conmoción. Con la voz apenas audible, entrecortada por el miedo, comenzó a pedir disculpas profusamente. Mi señor... Don Ricardo, 1000 disculpas. Le juro que no teníamos idea. No sabíamos quién era usted. Fue un error, un terrible y estúpido error de nuestra parte. Nos enviaron con información equivocada. Le imploro su perdón, mi señor. Por favor, tenga piedad de nosotros. Las palabras brotaban de su boca como un torrente, desesperadas y sinceras. Los otros dos sicarios, viendo la reacción de su líder, se quedaron petrificados sin saber cómo reaccionar. La confusión y el miedo se reflejaban en sus rostros. Nunca habían visto a su líder de esa manera, y la implicación de que el viejito que acababan de amenazar era alguien de tal magnitud los paralizó. Don Ricardo, sin embargo, mantuvo su calma imperturbable. Observó al hombre arrodillado con una mirada que era a la vez penetrante y desapasionada. No había ira en sus ojos, solo una profunda sabiduría, la de alguien que había visto todo y que entendía las complejidades de ese mundo mejor que nadie. Había presenciado innumerables actos de sumisión y arrogancia a lo largo de su vida, y sabía que el verdadero poder no residía en la violencia bruta, sino en el respeto ganado, en la autoridad moral que trascendía las armas. Con voz mesurada pero cargada de una autoridad innegable, don Ricardo les dio una lección que jamás olvidarían. «Levántate, muchacho», dijo,
y su tono no era una orden, sino una sugerencia que se sentía imperativa. El líder se puso de pie, aún con la cabeza gacha. La imprudencia y la falta de respeto, continuó don Ricardo, son cánceres en este negocio. Los códigos antiguos no son solo palabras, son la estructura que sostiene lo poco de orden que queda. Ustedes vienen con la sangre caliente, con la ambición desmedida, creyendo que la fuerza bruta es la única moneda. Pero la inteligencia, la discreción y el respeto por la jerarquía, por la experiencia, eso es lo que realmente vale. No amenacen a quien no conocen, porque un día se encontrarán con alguien a quien de verdad no querrán cruzar. Este mundo es pequeño y las leyendas, aunque se retiren, no desaparecen. Sus acciones tienen consecuencias que van más allá de lo que pueden imaginar. No los amenazó directamente, no alzó la voz, pero cada palabra era un golpe, una advertencia que se clavaba en sus mentes. Era una lección sobre los viejos tiempos, sobre los códigos que se habían perdido en la vorágine de la violencia sin sentido. Mientras tanto, al otro lado de la línea, el superior de los sicarios estaba furioso, no solo por la imprudencia de sus hombres, sino por la humillación que habían infligido a uno de los hombres más respetados de la antigua guardia. Sabía que la noticia de este incidente llegaría a oídos del Mencho, y que la reputación de su célula y la suya propia quedaría en entredicho. La amenaza a don Ricardo no era solo un error, era un sacrilegio. Inmediatamente después de colgar la llamada con el líder de los sicarios, comenzó a emitir órdenes. Encuentren a esos idiotas, no quiero verlos en la ciudad por una semana, que se vayan al rancho a limpiar la mierda de los cerdos, y que les quede claro que esta no es una vacación. No quiero que pongan un pie en un operativo hasta que aprendan lo que es el respeto, y que se preparen para una buena paliza cuando regresen. Esto no se queda así. Amenazar a Ricardo es como escupirle a la cara al patrón. El castigo sería severo, no tanto por lo que habían hecho a don Ricardo, sino por el riesgo que habían creado, por la falta de juicio y por haber puesto en jaque la delicada relación con el pasado del cártel. En el restaurante, los sicarios, humillados y con el terror grabado en sus caras, se retiraron en silencio. El líder hizo una última reverencia, casi un temblor, a don Ricardo, quien simplemente asintió levemente como quien despide a un alumno después de una lección. Los tres hombres se dieron la vuelta y salieron del restaurante con la cabeza gacha, sus pasos resonando en el silencio atónito del lugar. La gente del restaurante, que había presenciado todo el espectáculo sin atreverse a pestañear, se quedó en un estado de shock colectivo. Algunos murmuraban, otros se miraban con incredulidad, y todos, sin excepción, miraban a don Ricardo con una mezcla de miedo, asombro y una reverencia recién descubierta. La figura del viejito tranquilo que comía solo en la mesa se había transformado ante sus ojos en una figura legendaria, un fantasma del pasado que aún proyectaba una sombra inmensa sobre el presente. La atmósfera del restaurante, que antes había sido de pánico, ahora estaba cargada de una tensión diferente, una mezcla de respeto y un temor reverencial hacia el hombre que había desarmado a tres sicarios con solo una mirada y unas pocas palabras. Era claro que, a partir de ese momento, la vida de don Ricardo en Guadalajara ya no sería la misma. Su anonimato, tan cuidadosamente construido, había sido irrevocablemente comprometido por la imprudencia de unos jóvenes que no conocían la historia. La gente del restaurante, que había sido testigo de la surrealista escena, permanecía en un estado de estupefacción colectiva. Los murmullos comenzaron a crecer, como el zumbido de un enjambre de abejas, mientras las miradas curiosas se posaban en don Ricardo. Algunos lo miraban con un miedo palpable, como si esperaran que en cualquier momento se desatara una nueva ola de violencia. Otros, sin embargo, lo observaban con una mezcla de admiración y asombro, incapaces de comprender cómo un anciano aparentemente inofensivo había logrado desarmar a tres sicarios con tanta autoridad. La pregunta flotaba en el aire, casi tangible. ¿Quién era realmente ese hombre? En medio de la confusión y el asombro generalizado, una figura se acercó lentamente a la mesa de don Ricardo. Era el dueño del restaurante, un hombre de mediana edad con una bata blanca impecable y una expresión que denotaba una mezcla de preocupación y una profunda curiosidad. Llevaba años en el negocio, había visto de todo en Guadalajara, pero nunca algo como esto. Además, había algo en don Ricardo que siempre le había parecido peculiar. Era un cliente habitual, siempre tranquilo, siempre solo, siempre con una mirada profunda que sugería una historia no contada. El dueño había sospechado durante mucho tiempo que el anciano no era simplemente un jubilado más, pero nunca se había atrevido a indagar. Ahora, la evidencia era innegable.
Don Ricardo, comenzó el dueño, su voz apenas un susurro, mientras se inclinaba ligeramente sobre la mesa buscando discreción. Lo que acaba de pasar es increíble. Esos hombres... ¿Quiénes eran? ¿Y usted? ¿Quién es usted realmente? Siempre supe que había algo más en usted, pero esto supera cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Su tono no era de reproche, sino de una sincera necesidad de comprender. Don Ricardo, con la misma calma que había exhibido durante todo el incidente, dejó su servilleta a un lado. Miró al dueño con una expresión que era a la vez cansada y resignada. Sabía que su anonimato había terminado. Los ojos de todo el restaurante estaban fijos en él, y aunque la mayoría no había escuchado la conversación de los sicarios, la magnitud del evento era innegable. No tenía sentido esconderse más. «Mi nombre es Ricardo», dijo en voz baja, pero con una claridad que resonó en el silencio expectante. «Y sí, lo que ha visto es parte de una vida que creí haber dejado atrás. Fui durante muchos años el jefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho». La revelación, pronunciada con una simplicidad casi devastadora, cayó como una bomba. El dueño del restaurante se quedó sin aliento. Sus ojos se abrieron de par en par. La leyenda, el mito, estaba sentado frente a él, comiendo su menudo con una parsimonia que desmentía su pasado. Don Ricardo continuó, con una voz que parecía relatar una historia ajena, como si hablara de un personaje en un libro. «Me retiré hace ya varios años. Me cansé de la sangre, de la violencia sin sentido, de ver cómo los viejos códigos se perdían en la ambición desmedida. El Mencho. Él me permitió irme con la condición de que desapareciera, que no hablara de lo que sabía. Y así lo hice. Busqué una vida tranquila, lejos de todo eso, en un lugar donde nadie me conociera. Guadalajara me pareció el lugar perfecto para ser un anciano más, un fantasma olvidado». Explicó que había buscado la paz, la tranquilidad de una vida sin sobresaltos, donde los mayores peligros fueran el tráfico o el olvido de las llaves. Había creído que su pasado lo había dejado atrás, que la promesa de silencio y la distancia geográfica serían suficientes para borrar su huella. Había anhelado una existencia donde la única estrategia fuera decidir qué comer para el almuerzo y la única seguridad fuera la de su propia casa. No se jactaba de su pasado, no buscaba admiración, solo exponía la cruda realidad de su existencia. Hablaba de la necesidad de escapar de un mundo que devora a sus propios hijos, de la búsqueda de redención en la monotonía de la vida cotidiana. «Pero como ve», añadió don Ricardo con una amarga sonrisa, «el pasado es una sombra persistente. Por mucho que uno intente huir de él, siempre encuentra la manera de alcanzarte. Aquellos jóvenes Tointomei son la nueva generación. No conocen los códigos, no entienden el respeto por la historia. Creen que la fuerza bruta es suficiente, pero se equivocan. El Mencho. Él es un hombre de palabra a su manera. Me respetó mi retiro, pero sabe que soy una biblioteca andante de secretos. Vivo con el entendimiento de que, si alguna vez hablo o si me convierto en un problema, mi retiro será revocado de la manera más permanente posible». La revelación de don Ricardo pintaba un cuadro sombrío de su existencia. Su retiro no era una jubilación dorada, sino una especie de exilio vigilado, una tregua precaria con un pasado que podía reclamarlo en cualquier momento. El respeto del Mencho era una espada de doble filo. Le garantizaba una vida, pero también lo mantenía prisionero de su silencio. Era un hombre libre, pero a la vez atado por los hilos invisibles de lealtad y supervivencia. Cada día era un acto de equilibrio, una danza delicada entre la paz anhelada y el peligro inminente. El dueño del restaurante escuchó en silencio, asimilando cada palabra. La gravedad de la situación era inmensa. Comprendió que el incidente con los sicarios no había sido solo un altercado, sino una señal, una grieta en la fachada de la tranquilidad de don Ricardo. Su anonimato, su escudo más preciado, había sido destruido. Ahora, todos en ese restaurante, y pronto muchos otros, sabrían quién era el viejito que comía menudo en la esquina. Don Ricardo, con una mirada en el horizonte como si pudiera ver más allá de las paredes del restaurante, tomó una decisión. Era una decisión difícil pero inevitable. Después de esto, dijo, su voz cargada de una resignación profunda, «No puedo quedarme más en Guadalajara. Mi anonimato ha sido comprometido, y eso me convierte en un riesgo, no solo para mí, sino para cualquiera que esté cerca.
El Mencho no toleraría que mi presencia aquí pudiera generar problemas o llamar la atención innecesaria. Es hora de volver a desaparecer, de buscar otro rincón del mundo donde el pasado quizás tarde un poco más en encontrarme. La decisión no era una sorpresa para el dueño del restaurante, quien asintió con tristeza. Había llegado a apreciar la presencia silenciosa de don Ricardo, su aura de sabiduría y su calma inquebrantable. Pero entendía la lógica implacable de ese mundo. Una vez que el velo se levantaba, no había vuelta atrás. La vida de un hombre como Ricardo era una huida constante, una búsqueda perpetua de un refugio que nunca sería del todo seguro. El incidente en el restaurante no había sido solo una amenaza, sino una advertencia, un recordatorio brutal de que en ese mundo no existen los retiros definitivos, solo pausas temporales en una guerra que nunca termina. Don Ricardo se marchó de Guadalajara discretamente. Una mañana antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía bajo un manto de oscuridad y silencio, empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja y descolorida. No hubo despedidas, no hubo miradas atrás. Dejó una nota breve al dueño del restaurante, agradeciéndole por su discreción y por los años de tranquilidad que le había brindado el local. La nota era concisa, sin sentimentalismos, pero con un dejo de la melancolía que solo los hombres que han vivido demasiado pueden comprender. Era el final de un capítulo, y don Ricardo lo aceptaba con la misma estoicidad con la que había enfrentado cada encrucijada de su vida. Su partida no dejó rastro, como si hubiera sido una sombra que se desvanecía con la primera luz del día. Su nuevo destino era un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca, un lugar tan remoto que el tiempo parecía haberse detenido. Las casas eran de adobe y tejas rojas, las calles de tierra y los sonidos predominantes eran el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los pinos. Aquí nadie conocía su nombre ni su historia. Se presentó como un anciano viudo que buscaba paz y aire puro. Compró una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, con un huerto descuidado y una vista majestuosa de las montañas. Pasaba sus días cultivando algunas verduras, leyendo libros viejos y observando el paso lento de las nubes. La rutina era monótona, pero era una monotonía que abrazaba con gratitud. Era una vida sin sobresaltos, sin alarmas, sin la constante vigilancia que había marcado cada uno de sus días durante décadas. En esta nueva vida, don Ricardo reflexionaba sobre el intrincado tapiz de su existencia. El peso de su pasado era una carga constante, una sombra que se proyectaba sobre cada uno de sus pensamientos. Recordaba las decisiones tomadas, muchas de ellas bajo la presión extrema de la supervivencia, otras dictadas por una lealtad férrea a un código de honor que ahora parecía obsoleto. El arrepentimiento era un compañero silencioso, una voz que le recordaba los rostros de aquellos que habían caído, las vidas que se habían deshecho en el remolino de violencia en el que se había sumergido. No se arrepentía de su lealtad al Mencho, pues sabía que en ese mundo la traición era la peor de las condenas. Pero sí lamentaba las consecuencias, la brutalidad que había presenciado y en ocasiones facilitado. La búsqueda de paz era su única meta ahora. No era una paz espiritual, de esas que prometen las religiones, sino una paz mundana, la tranquilidad de saber que no había enemigos al acecho, que cada día que amanecía era un regalo sin la amenaza de una emboscada. Había visto a muchos de sus compañeros morir en la cama, sí, pero no de viejos, sino por una bala traicionera o por una enfermedad terminal que no podían ocultar. Él, en cambio, había logrado escapar, al menos por ahora. Pero sabía que esa paz era precaria, un castillo de arena construido a orillas de un mar embravecido. A pesar de su retiro y de su nueva vida en la quietud de las montañas, el nombre de Ricardo seguía siendo susurrado en los círculos del crimen organizado. Era un fantasma, una leyenda viva que recordaba los viejos tiempos, cuando el respeto aún era una divisa valiosa, y los códigos se seguían con rigor. Su historia se había convertido en un mito, una advertencia para los jóvenes impetuosos y un recordatorio para los viejos lobos de mar. Ricardo, decía en Fontenoy, fue el cerebro, el que mantenía al Mencho un paso adelante. Si él se retiró fue porque vio el futuro y no le gustó lo que vio. Su legado no era el de un guerrero sanguinario, sino el de un estratega, un hombre que había sabido moverse en las sombras, anticipar los movimientos del enemigo y, sobre todo, sobrevivir. El mensaje de cierre de su vida y de esta historia era claro. En ese mundo, el pasado nunca muere del todo. Las leyendas, incluso las retiradas, siempre tienen un eco.
Don Ricardo vivía su nueva vida, pero siempre con un ojo abierto, consciente de que un fantasma nunca está completamente libre. La paz que había encontrado era una paz vigilada, un lujo que podía ser revocado en cualquier momento. Sabía que el Mencho, a pesar de su respeto, nunca olvidaría lo que Ricardo sabía. Era un archivo viviente de secretos, un testigo de la historia del CJNG, y eso lo convertía en un eslabón irrompible. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, don Ricardo estaba sentado en el porche de su cabaña. Un niño del pueblo, con una pelota de cuero gastada, se acercó tímidamente. «Buenas tardes, abuelo», dijo el niño, su voz dulce y curiosa. «Mi mamá me dijo que usted fue un hombre muy importante en otro lugar, ¿es cierto?» Don Ricardo sonrió, una sonrisa que rara vez se dibujaba en su rostro. «Todos somos importantes a nuestra manera, muchacho», respondió, su voz áspera por los años y el tabaco. «Pero sí, tuve una vida interesante, una vida que me enseñó mucho sobre el respeto y las consecuencias». El niño lo miró con admiración, sin comprender del todo la profundidad de sus palabras. Para él, don Ricardo era solo un anciano sabio, un personaje de cuentos. Don Ricardo volvió su mirada hacia las montañas, sus ojos fijos en el horizonte. La brisa fresca le acariciaba el rostro, trayendo consigo el aroma a pino y a tierra mojada. Había encontrado un refugio, un remanso de paz, pero sabía que su existencia era una paradoja. Era libre, pero encadenado a sus recuerdos. Era respetado, pero temido. Era un hombre en busca de olvido, pero condenado a ser recordado. La historia de Ricardo no era una historia de redención, sino de supervivencia, una prueba de que incluso en los rincones más oscuros del alma humana hay una búsqueda incesante de una luz, por tenue que sea. Y así, con el último rayo de sol desvaneciéndose en el horizonte, don Ricardo, el fantasma del pasado, continuó su vigilia, sabiendo que, en ese mundo, el silencio era su única armadura y el olvido, su más anhelado y esquivo tesoro. Su vida era un testimonio de que el pasado, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra la manera de manifestarse, de recordarnos quiénes fuimos y quiénes estamos destinados a ser. Y en esa solitaria cabaña bajo el vasto cielo estrellado de Oaxaca, don Ricardo seguía siendo a su manera el jefe de seguridad del Mencho, el guardián silencioso de secretos que jamás serían revelados, un hombre que había sobrevivido a la tormenta, pero que siempre viviría bajo la sombra de la misma.